Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy eh, del corpus guaraní entre el siglo XVI y XIX y hablar un poco de esta lengua y de este corpus escrito desde su creación, su difusión, lo veremos con el castellano, y hasta, digamos, su invisibilización, ¿no? A partir, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, Vamos a empezar hablando un poco de esta zona del litoral, eh, al norte de Argentina, esa zona fronteriza con Paraguay, con Brasil y Uruguay. Y comentarles eso solamente que antes de la llegada de los españoles, había una multitud, ¿no? de población indígenas, no solamente los guaraníes, sino también, por ejemplo, pueblos chaqueños, ¿no? Como los guaycurúes, los abipones, mocovíes, Arúa, ¿no? Que era muy presente en esa zona, y también otros como caribes, guayanas o los tupí. Cuando llegaron los españoles, se fundaron a partir del siglo XVII las reducciones jesuítico-guaraníes, que después varias relocalizaciones, ¿no? de estos distintas zonas, ¿no? Del Guayrá, del Itatín, del Tapé, lo que sería también Iguazú, fundaron varios pueblos, 30 pueblos, ¿no? Que vamos a llamar reducciones en la zona que hoy corresponde más bien a las misiones entre Paraguay, Argentina y Brasil. Eran varios pueblos, no solamente guaraníes, pero fueron todos, digamos, reducidos, ¿no? A esos pueblos, y de ahí también nace esa reducción, digamos, lingüística a un guaraní misionero, ¿no? A partir de diccionarios, vocabularios, gramática, etcétera. Y de ahí también podríamos hablar ya de una lengua conquistada, ¿no? Reducida y cristiana, sobre todo con esos diccionarios y catequí. Bueno, en esta zona también habían no solamente los pueblos, sino también las estancias. El espacio misionero, ¿no? Era bastante extendido, digamos, lo en el siglo, más bien, final del siglo XVIII y siglo XIX, va a haber algunos conflictos, sobre todo con la población criolla, para, bueno, digamos, también ocupar esos espacios. Entonces, podríamos hablar de esos pueblos misioneros como una reducción lingüística, ¿no? Con esa concentración y relocalización de varios pueblos indígenas que participaron, digamos, en la selección y la lengua. Es, de hecho, un guaraní que va a ser normalizado, estandarizado, con una razón lexicográfica, es decir, para evangelizar, digamos, a esos pueblos y también para gobernarlos, ¿no? Durante estos 160 años va a pasar eso, se va a difundir, se va a crear y después difundir un guaraní que vamos a llamar el guaraní misionero, ¿no? Hablado por los jesuitas y también por lo que va a ser indígena guaraní,
y donde también se va a transmitir, ¿no? esa escritura y ahí podríamos hablar también de una lengua, ¿no? conquistada en ese sentido que con un alfabeto, ¿no? digamos, que viene de las lenguas europeas. Fuera de las misiones se habrá otro tipo de guaraní que vamos a llamarlo así, guaraní extra reduccional, hablado más bien en las de Paraguay y Corrientes, y este guaraní no es un guaraní normalizado en su escrito sobre todo, y es un guaraní que está siempre en contacto con el castellano. Este guaraní, ¿no? Hubiera nacido ya desde ese primer contacto, cuando los españoles llegaron a Asunción, ¿no? y fundaron la ciudad de Asunción en 1537. Y ahí con los indios caríos, ¿no? que también pertenecen los pueblos guaraníes, eh, empezaron ya con una primera generación de mestizos a hablar un tipo de mezcla, ¿no? entre el guaraní y el castellano. Es una mezcla en el sentido que la lengua, digamos, madre, la lengua, el nodo verbal de la lengua sigue siendo el guaraní, pero le van a incorporar muchos, digamos, hispanismos. Y de ahí, bueno, nace este tipo de lengua un poco más híbrida, digamos, eh, y esos mismos mestizos van después a fundar la ciudad de Corrientes, más al sur, ¿no? Así bajando el río Paraguay. Y ahí también va a haber otro encuentro, ¿no? entre estos mestizos y otros pueblos guaraníes, ¿no? que son más guaraníes del Paraná, de hecho, y ahí también van a ser otra variedad de lengua, ¿no? y con la misma que es la de mezclar el guaraní con el castellano. Y después, como pueden ver en el mapa, tenemos a esas misiones jesuíticas, ¿no? guaraníes, y ahí, bueno, se va a respetar por el trabajo, ¿no? sobre todo de los padres jesuitas, un trabajo más bien lingüístico, que va a ser de hablar una lengua ya normalizada y que va a rechazar, ¿no? un poco todos esos hispanismos. Tiene que ver mucho con la idea que época, sobre todo en la Europa, ¿no? de lo que eran las lenguas. ¿no? Las lenguas tenían que ser como también respetar un tipo de purismo, ¿no? lingüístico. Eso está muy, digamos, en la ideología que teníamos de esas lenguas. Ya hablar una lengua mezclada, híbrida, no era posible en ese momento y por eso ¿no? Quieren normalizar, digamos, una lengua como el guaraní. Bueno, después, cuando se terminan las misiones, ¿no? jesuíticas en 1768, viene otro tipo de, ¿no? de estos pueblos y están ahí las ordenanzas de Francisco de Paula Bucarelli, ¿no? Y en unas de sus ordenanzas, él dice que, bueno, a crear escuelas de primeras letras, ¿no? y también la instrucción cristiana en castellano, que va a ser un primer, digamos, intento de prohibición del uso, ¿no? de la lengua guaraní. Después van a seguir otras reformas, ¿no? como la cédula de Aranjuez, ¿no? que quiere imponer también con todo rigor las luces, ¿no? de la lengua española. Estamos en la época también
de la... Otro que va a ser más adelante es con la gestión del virrey de Gabriel de Aviles, ¿no? Con la liberación del régimen de comunidad, ¿no? Entre 1799 y 1800. Y ahí, bueno, vamos a ver que, bueno, a pesar de estas reformas, ¿no? Sobre todo después de la expulsión de los jesuitas, hay una difusión mucho más amplia, ¿no? De la lengua guaraní. Es decir, que y de repente los cabildantes, ¿no? La élite, esos hijos de caciques, ¿no? Que forman parte del cabildo indígena de estos pueblos eh, misioneros, ¿no? Un margen, ¿no? Más importante de maniobra, ¿no? Ahora ya no dependen más de los jesuitas, ¿no? Y ya tienen más autonomía y ellos se permiten, ¿no? De escribir directamente, por ejemplo, a los gobernadores en guaraní. Entonces, bueno, hay un intento de prohibición, pero podemos ver que no va a funcionar para nada, digamos, y es más, ¿no? Se va a difundir mucho más y se va a escribir mucho más en lengua guaraní, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una burocracia ya indígena letrada, ¿no? Que, bueno, que no solamente manda cartas, y del lado de los gobernadores criollos también ellos van a usar el guaraní, ¿no? Para publicar, por ejemplo, las órdenes. También lo que va a pasar después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Es una dispersión, ¿no? Mucho más importante de la población guaraní misionera que sea otros pueblos, por ejemplo, regiones, ¿no? Para obtener, bueno, empleos o, bueno, lo que se llama conchavos, así, trabajando en las estancias, por ejemplo. Y otro tipo de trabajo es trabajar en los yerbales, ¿no? Porque los guaraníes misioneros se dedicaban mucho a eso, ¿no? A cosechar la yerba, a tostar la yerba, ¿no? Para después venderla. Y bueno, podemos observar también que, bueno, aún si quieren la lengua guaraní imponiendo el castellano, sobre todo, bueno, en las escuelas, hay una contradicción total porque que sea en los pueblos misioneros o en esa zona del litoral, ¿no? El norte argentino, Paraguay, lejos de extinguirse, ¿no? La lengua guaraní se mantenía y se multiplicaba en la zona de este litoral, no solamente entre, bueno, entre los indígenas, sino también entre los criollos, como vimos por ejemplo, de ciudades como Asunción y Corrientes, con esa primera generación de mestizos y también afrodescendientes, o también españoles de la península, ¿no? Que ya, bueno, por eso también empezó a hablar el guaraní. Ahí podemos ver otro mapa, ¿no? Que muestra un poco esa dinámica, esa dispersión, ¿no? De la población después de la expulsión de los jesuitas, que se van, ¿no? De las jurisdicciones, ¿no? De Corrientes, de Paraguay, y también otro tipo de frente, ¿no? Como el frente correntino o de Río Grande, de Brasil, que también avanzar sobre estos territorios y sobre, del lado de Corrientes, por ejemplo, de estos territorios de las estancias, ¿no? Misioneras y también llegando ya al final del siglo XVII con esos pueblos que van a ir más del lado de la provincia de Corrientes, otros que se van a acercar, digamos, del imperio de Brasil. Y bueno, ya vamos a ver
una zona fronteriza, ¿no? Con muchas, en el siglo XIX van a ser divisiones entre distintos países, ¿no? Sobre el monolingüismo, está muy claro, ¿no? Que en esta zona que Corrientes, Paraguay, estamos enfrente a un monolingüismo guaraní. Y eso, bueno, por ejemplo, tenemos dos testimonios, ¿no? De dos padres jesuitas que cuando, bueno, ellos salen, ¿no? De esos pueblos misioneros y se van a Paraguay y a Corrientes, bueno, no le gusta para nada a ellos escuchar ese guaraní, ¿no? Ese guaraní mezclado con el castellano, ¿no? Y también, como lo hablamos, ¿no? Con esa concepción, ¿no? De la lengua, de que una lengua tiene que ser pura, ¿no? Y que no se puede mezclar con otra, ¿no? Si no, sería como un adulterio, como dice el padre Cardiel, y, además, bueno, van criticando mucho este idioma porque la propia guaraní no la entendían. Ellos hablan de este guaraní, para ellos el guaraní verdadero es el guaraní misionero, ¿no? No es el guaraní hablado por los criollos. Y dicen que igual esos criollos no entienden el guaraní de las misiones y tampoco entienden el castellano, así que, y hablan otra lengua, para no decir una tercera lengua, que van, bueno, mezclando mucho, ¿no? Y no entienden bien ninguna, como dice también el otro padre, Dobrisoffer. Bueno, eso, con esa ideología que o hablas una lengua puramente o hablas otra puramente, pero un tipo de mezcla, de hibridación no es posible. Otro testimonio muy interesante para esa época es el del viajero, ¿no? Y naturalista Félix de español, ¿no? Félix de Azara, que, bueno, él dice que, bueno, en esa zona, ¿no? Del litoral, los españoles, ¿no? Se olvidaron de su lengua, ¿no? Y que la cambiaron por la lengua guaraní. Y, y habla de algo bastante interesante, diciendo que hasta Sao Paulo, ¿no? Los portugueses también se habían olvidado por completo de su lengua, perdón, y el guaraní. Y, y, hay una visión muy, digamos, también muy patriarcal, ¿no? Muy machista de la época, porque para él son sobre todo las madres, ¿no? Son las madres que son misión de esta lengua, ¿no? Y los hombres, los padres, sí, ellos sí hablan castellano, hablan portugués, pero las madres no. Pero dice después algo que podría ser también interesante es cuando dice que, bueno, los gobiernos, la uniformidad de las lenguas, sí, hablando de esas ordenanzas, ¿no? de Bucareli, ¿no? Que quiere prohibir el guaraní. Es en vano, ¿no? Dice sí, que los gobiernos de uniformidad, porque bueno, si siguen hablando todavía el guaraní, las mujeres, no va a ser posible para ellos de, de reglamentar, ¿no? Este tipo de instrucción. Después, bueno, cuando ya vamos a llegar al siglo XIX, está muy claro que el guaraní es la lengua hablada, ¿no? En esta zona del litoral y de Paraguay. De hecho, podríamos hablar de un guaraní ya como lengua oficial del castellano. Por ejemplo, cuando Belgrano, ¿no? Se va como representante de la Junta de Buenos Aires, se va a Paraguay y, bueno,
convencer a la gente, ¿no? Digamos, que Paraguay podría ser, ¿no? También parte de la República Argentina. Y ahí se escribe, digamos, cartas en guaraní, ¿no? Pueblos misioneros, pero también, digamos, para la población criolla, ¿no? Porque, bueno, no hablaban otro idioma, ¿no? Que el guaraní en esa zona. Entonces, sus cartas traducidas al guaraní, pero también se puede ver que en estas cartas, en esta escritura, se respeta un guaraní muy de las misiones, ¿no? Es decir, un guaraní muy normalizado y con muy poca hibridación, lo que también no tiene nada que ver con bueno, la gran mayoría de los campesinos, de los soldados, de esa gente que vivía en esa zona, hablaba un guaraní, pero un guaraní mezclado con el castellano. Después hubo también en ¿no? De la independencia, un intento, una voluntad, digamos, también de traducir al guaraní el acta, digamos, pero al final no se dio, ¿no? Porque justamente Corrientes, Paraguay, ¿no? Estaba en conflicto con Buenos Aires. Lo que sí se publicó fue el acta de independencia en la lengua quechua. Bueno, otros testimonios de la época, entrando ya bien en el siglo XIX, son los viajeros inglés y comerciantes, los hermanos Robertson, que también hacen este tipo de observación que hacía Sara antes, ¿no? Que, bueno, por fin, que finalmente lenguaje de los indígenas o el guaraní, ¿no? Hizo inútil en gran proporción el español, ¿no? Y solamente la mejor clase de hombres y además son pocos, ¿no? Digamos, que se expresan en castellano, fluidez y corrección. También retoma un poco esa visión, ¿no? Patriarcal, de esa masculinidad, ¿no? Un poco hegemónica, que, bueno, son las mujeres que sobre todo hablan, ¿no? El guaraní, y que son como responsables de esa transmisión, ¿no? A los niños y que prefieren mucho más hablar el guaraní que el castellano. Otro viajero, ¿no? Que también es muy importante para la época es Alcide Dauphiny, ¿no? Que él habla también que casi nadie, y sobre todo en el interior, ¿no? Habla el español, ¿no? Que los indios o mestizos no lo entienden. Y después un poco una observación también interesante diciendo que la lengua guaraní ha sido, ¿no? modificado por la introducción, ¿no? de palabras en castellano. Y ahí habla de una lengua que ya es como corrupta, ¿no? Eh, que las lenguas corruptas son esas lenguas mezcladas, ¿no? Hay un rechazo a todo lo que es mezclado, ¿no? O hablas, digamos, el guaraní y lo hablas totalmente con palabras en guaraní, o hablas el castellano y totalmente así. Son observaciones que a mí me parece interesante porque después vamos a ver más adelante que del lado de los pueblos indígenas esa hibridación, esa concepción de las lenguas es muy distintas. Pero para eso necesito un poco hablar de una situación histórica bien particular que va a suceder después, ¿no? de la independencia, después digamos, de este ciclo, ¿no? Y este periodo, ¿no?
de Artigas, de varios conflictos, digamos, y de la separación, digamos, de este territorio entre varios países, provincias, etcétera. Entonces vamos a entrar en un periodo, ¿no? muy conflictivo, y esos pueblos misioneros guaraníes se encuentran justamente en esa zona fronteriza, ¿no? Eh, Entre primero Paraguay, ¿no? Que quiso retomar, digamos, una parte de estos pueblos, eso que ya pasaba desde la expulsión de los jesuitas, una parte de estos pueblos dependían directamente de Paraguay, y después de la independencia reclama, ¿no? ese territorio. Va a ser lo mismo, ellos también dicen, no, después de la independencia este territorio de las misiones nos pertenece, entonces nosotros también queremos este territorio. Ya desde 1807 pueblos pasaron del lado del imperio de Brasil. Y bueno, estamos entrando en este ciclo artiguista, ¿no? Entonces, con bueno, una población indígena que apoya al caudillo Artigas, ¿no? Y que, bueno, del lado de Brasil o de Paraguay, no quieren para nada, digamos, este tipo de movimiento, que van a ir saqueando y destruyendo varios de estos pueblos. Un exilio, ¿no? Lo que vamos a llamar un exilio misionero, y migraciones, ¿no? de estos pueblos misioneros a lo que correspondía antes al territorio de estas estancias. Eh, de Corrientes, ¿no? Que sea al norte o al sur de lo que llamamos esta zona de pantanales de Ribera, ¿no? Y ahí, bueno, se van a asentar, ¿no? Y se va a fundar nuevos pueblos. Eso es muy importante porque si lo vemos más a un nivel, digamos, lingüístico, podemos ver que ya son tres tipos, ¿no? de guaraníes que entran en contacto, ¿no? Teníamos eso, el guaraní misionero, el guaraní más bien de Asunción, y el guaraní de Corrientes, por estar ya más difundido, y un territorio que entra ya en contacto. Son ya tres guaraníes, tres variedades del guaraní que dialogan, ¿no? Que entraron en contacto y que dialogan. Eso es muy importante porque, bueno, un criollo también podía entender el guaraní misionero, el guaraní misionero también podía entender a un guaraní más bien de Paraguay o de Corrientes. Ahí nos encontramos con una documentación bastante excepcional, ¿no? Digamos, para la época, que son documentos escritos en lengua guaraní entre, bueno, autoridades indígenas guaraní y autoridades criollas, sobre todo de Corrientes y también un poco de Entre Ríos, ¿no? Y bueno, esos documentos pertenecen a tres momentos distintos que tenemos que vincular con las dinámicas territoriales, ¿no? de la época, cuando, por ejemplo, Corrientes y Misiones perteneció a la República de Entre Ríos. Después, cuando hubo un gobierno, ¿no? de la provincia de Misiones, así aún cortito, y después cuando estos pueblos misioneros que se asentaron, ¿no? En la provincia de Corrientes fueron incorporados a dicha provincia. Igual estas cartas, ¿no? pertenecen a un corpus mucho más amplio,
de documentos escritos por cabildantes guaraníes, principalmente en castellano. Es decir, que después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Se impuso la enseñanza del castellano en las misiones. Y eso hizo que, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que la nueva generación, ¿no? Que va a ir a esas escuelas, ¿no? Y a esos pueblos que ya son gobernados por los españoles, va a aprender el castellano. Entonces, ellos ya tienen un conocimiento del castellano y además de su escritura. Y como lo vimos también fuera de las elecciones, tienen también contacto con este guaraní que mezcla mucho el guaraní con el castellano. Entonces, bueno, la introducción de hispanismos no es, momento, algo novedoso. Y ya llegando a 1820, por ejemplo, muchos cabildantes indígenas saben escribir en castellano, saben hablar en castellano, además de hablar en guaraní. Digamos que ya está en una fase más avanzada, ¿no? Pero justamente, ¿por qué tenemos a esos 28 documentos en un archivo y que son muy excepcionalmente normal, ¿no? Para retomar a la microhistoria italiana, para la época, ¿no? No solamente a nivel sociohistórico, pero sobre todo a nivel lingüístico. Y da este tipo de diálogo, ¿no? Improbable, ¿no? En lengua entre autoridades criollas, ¿no? Y sobre todo una élite criolla corentina que era muy anti-indígena, ¿no? Para la época, y con esos cabildantes guaraníes. Eso tiene que ver, bueno, cuando ya pasan, digamos, esos guaraníes de indios enemigos, ¿no? Que apoyaban a Artigas, que eran enemigos de la provincia, y cuando pactaron y hicieron una alianza con la provincia de Corrientes, ¿no? Van a ser ahora los indios amigos, entre comillas. Y van a tener también un papel muy importante, digamos, en esta zona fronteriza, porque son indígenas guaraníes que conocen muy bien el territorio. Entonces ellos pueden ir y vigilar un poco el movimiento. Había muchas tensiones entre Paraguay y Corrientes, entonces esos indígenas tenían que ir a vigilar los movimientos de los paraguayos en las fronteras. Y otra cosa muy importante, por conocer muy bien el territorio de las misiones, se cosechaba la yerba mate, podían también ir a las misiones para, bueno, después traer la yerba mate, que ya en ese momento era una fuente, digamos, económica muy importante para ellos. Así que, bueno, podemos ver entonces entre los documentos, ¿no? Una correspondencia, digamos, entre cabildantes indígenas y autoridades criollas. Podemos ver distintos tipos de correspondencia, ¿no? Una que va a ser sobre responder a un oficio y para ir y decir lo que pasaba en las fronteras, ¿no? La preocupación es sobre todo los paraguayos, los mismos paraguayos que saquearon a esos pueblos, ¿no? Como unos años antes. Entonces los guaraníes están muy preocupados, ¿no? Miedo también de que se acerquen, ¿no? Los paraguayos a sus territorios. Entonces van informando a las autoridades correntinas lo que está pasando. Circulares, ¿no? Que también son muy interesantes, a veces puede ser como sin autor, digamos, anónima, o también, bueno, en el caso de la incorporación ya de dos pueblos guaraní, la provincia de Corrientes,
es un cacique ya conocido, ¿no? De ambos pueblos. Y ahí, bueno, es una circular, entonces es un documento también que tiene que informar o bien a los pueblos guaraníes y también a los pueblos vecinos criollos que también hablan el guaraní. Después, cuando se pacta esa alianza, ¿no? Cuando ya, digamos, están incorporados y cuando ya conocen a esas autoridades indígenas, es muy interesante porque ya sabemos que esas autoridades criollas no podían entender el guaraní, eh, ellos le van a solicitar ayuda, ¿no? Ayuda al gobierno de Corrientes, porque bueno, eh, cuando se asentaron en esa zona, ¿no? Tienen muchas dificultades, ¿no? Para, para la agricultura, o sea, bueno, están realmente en la miseria, en la pobreza. Están también hay un impacto, ¿no? Digamos, sociodemográfico muy importante ya en ese momento, porque son pueblos que conocieron varios conflictos, ¿no? Que sea, bueno, con el ciclo artiguista, después esos saqueos que hicieron los paraguayos y los portugueses. Después, estos pueblos también van a participar en la guerra con Brasil. Y bueno, se encuentra con una población, sobre todo de hombres adultos, o sea, muy disminuida, ¿no? Muy pocos hombres quedan en estos pueblos. Entonces, digamos que, bueno, están realmente con varias dificultades. Y ahí es muy interesante también ver que cuando solicitan al gobernador, ¿no? Y que lo reconocen como el gran jefe, ¿no? Para ellos ya está, es como un poco el padre, ¿no? Usan muchos estas palabras, ¿no? Digamos, en sus cartas, ¿no? Hay una relación de parentesco, ellos se ven como los hijos pobres, ¿no? De Corrientes y también están usando un tipo de vocabulario, ¿no? Políticamente amoroso, ¿no? Porque dicen que siempre son sus hijos humildes, pobres, que aman a su padre. Lo que podemos ver en unas cartas ya que usa, por ejemplo, un cabildante indígena de San Miguel, es mucha hibridación con el castellano. Pero desconcierta un poco si uno mira un poco y hace un análisis, digamos, más bien diacrónico del mismo autor, ver que él podía o bien escribir en castellano o bien escribir en guaraní, muy guaraní, es decir, sin poco, y guaraní totalmente mezclado, ¿no? Y eso nos habla un poco de que para ellos, ¿no? No era un problema, digamos, usar este tipo de hibridación, ¿no? Entre el castellano y el guaraní. Lo que, por ejemplo, no podía una autoridad criolla, ¿no? Ellos reciben estas cartas en guaraní mezclado o en castellano, pero siempre le van a contestar en castellano, ¿no? Sabemos después por anécdotas históricas que ellos también podían hablar en guaraní, o tenían que hablar con los soldados, etcétera, pero nunca vamos a ver una carta en guaraní escrita por un criollo, ¿no? Solamente se lo permite a los cabildantes guaraníes hacer esto y ver también algo muy a la época, es un guaraní, pero muy mezclado y retomando mucho vocabulario, o sea, o bien militar, o bien político, o bien también cristiano, ¿no? Para seguramente impactar. Entonces, sabemos que un mismo cabildante tiene varias competencias, ¿no? Lingüísticas
y puede pasar de un idioma al otro y hasta hablar también dos variedades del guaraní. Y sí lo hace de manera a veces híbrida, también porque sabe, ¿no?, que el receptor habla más bien un guaraní mezclado que un guaraní de las Misiones. Bueno, lo que podemos ver, sobre todo, ¿no?, en este corpus del siglo XIX, ¿no?, es una escritura mucho más libre de los padres, ¿no?, que hispanismos, y que hace un tipo de code mixing entre guaraní y castellano ya desde el siglo XVIII, es decir, desde la expulsión de los jesuitas. La hibridación que vimos entre el guaraní y el castellano no significa que haya sido. Ahí estamos un poco en contra de esas teorías de purismo lingüístico que van a retomar también unos lingüistas ya del siglo XX. Coincide totalmente con los padres jesuitas del siglo XVII para decir que, bueno, ya cuando mezcla el guaraní con el castellano, ya se perdió la lengua, ¿no? Más o menos. Y no, si vemos a este tipo de cabilante que podía manejar, ¿no?, varias variedades, además de pasar, sobre todo porque era bilingüe, ¿no? Y podríamos hablar de una performance, ¿no?, por también adaptarse a un contexto sociolingüístico eh, y para dirigirse a una élite criolla que entiende más el guaraní mezclado que el guaraní misionero. Y también porque ya se hallaban, ¿no?, se encontraban en un tipo de middle ground, ¿no?, una zona de contacto que tenía su lenguaje propio, ¿no?, es decir, el guaraní mezclado. Pero bueno, y ahí llegamos ya a 1834, donde vamos a ver una invisibilización, digamos, de la lengua guaraní, porque ya se termina el indígena, ¿no?, en 1835, entonces no existe más, ¿no?, esos cabildantes son ahora jueces, ¿no?, para los naturales, y del mismo modo que existen jueces para los españoles. Los jueces dependen directamente del comandante militar, ¿no? Entonces, es decir que ellos no tienen mala posibilidad, por ejemplo, de escribir directamente al gobernador. Tienen que pasar siempre por el comandante militar, lo que va a reducir mucho, ¿no?, su poder, ese poder también que tenían de escritura y además en lengua indígena. Pero sí, lo que podemos ver a través de las cartas es que esos cabildantes van a seguir escribiendo porque eran como muy, muy capaces, ¿no? Y van a pasar a ser a veces secretario de los comandantes militares porque a veces se creía mejor, ¿no? El indígena escribía mejor que el criollo, y esos comandantes los van a usar a ellos como secretarios. Sin embargo, vemos que ya, bueno, hay un uso solamente exclusivo en castellano en la correspondencia oficial, y después de 1834, por ejemplo, en Corrientes, no se ubicó hasta la fecha otra carta en guaraní. Del lado de Paraguay hubo, con el doctor Francia, digamos, no se permitió tampoco escribir en guaraní, entonces se escribe solamente en castellano, pero lo que vamos a ver es justamente cuando el guaraní, que nunca desapareció, pero que reemerge, digamos, ¿no?, durante la guerra de la Triple Alianza, ¿no?, del lado de Paraguay en los diarios, ¿no?, para que no entendieran, ¿no?, los argentinos o los brasileños lo que estaban comentando. Pero digamos que el guaraní ya escrito, ¿no?, indígenas, no existe más ya desde, lo vimos, 1834. Así que así termino y muchas gracias.